¿Qué sería? Primero, ¿sería una invaginación intestinal o una intususcepción? Patología pediátrica. ¿Sería neoplasia del colon transverso? Si fuera un tumor de colon, ¿qué es lo que predomina en el paciente? Distensión abdominal y no tendría por qué tener masa umbilical. Tumor de intestino delgado, de igual forma, habría distensión, niveles hidroaéreos, pero no tendría por qué haber masa a nivel umbilical. Las invaginaciones ileocecales de igual forma, no tendría por qué tener masa umbilical. Probablemente ese paciente tenga una hernia umbilical incarcerada. Dentro del tubo digestivo y específicamente en el intestino delgado está lo que es el divertículo de Meckel. Recuerden que el divertículo de Meckel es una anomalía congénita que se da por la persistencia de este conducto que se llama el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Qué debo tener en cuenta? La regla de los dos. Se dice que se presenta en 2% de la población, hasta 2 pies de la válvula ileocecal, la clínica más frecuente en los 2 primeros años de vida, tiene 2 tipos de mucosa ectópica o heterotrópica más frecuente, que son la gástrica y pancreática, y solo 2% de ellos en algún momento de su vida se hacen sintomáticos. Recuerden que al tener mucosa gástrica, sobre todo, voy a encontrar células parietales a nivel de la mucosa del divertículo de Meckel. ¿Y qué cosa producían las células parietales? Ácido clorhídrico. Por lo tanto, se puede ulcerar, puede sangrar y se puede perforar también. Pueden ser la mayoría, son asintomáticos. Hemorragia digestiva baja, puede ser parte de su clínica. Dolor, distensión, cuadros obstructivos también. Pero miren, toda la variedad de formas de presentación. Por ejemplo, diverticulitis de Meckel. Se puede ulcerar y puede sangrar. Se puede ulcerar y puede terminar perforándose. Puede crecer un tumor en el divertículo de Meckel. Puede haber una intususcepción y un cuadro obstructivo en el divertículo de Meckel. Puede generar una volvulación de asa delgada y cuadros obstructivos. El conducto ónfalo-mesentérico se puede volvular y generar cuadros obstructivos. El divertículo de Meckel se puede introducir dentro del saco herniario de una hernia inguinal. ¿Cómo se llama cuando en una hernia inguinal se mete el divertículo de Meckel? Hernia de Littré. Es la hernia de Littré. Ahora miren, diferentes tipos de presentación. HDB, obstrucción, intususcepción, inflamación, perforación y otras variedades. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué es lo más frecuente? Obstrucción. Después, sangrado. Se puede valorar en el preoperatorio, en algunos casos con ecografía. Siempre debo tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial de apendicitis de cuadro dudoso, neoplasias o enfermedades pélvicas inflamatorias. Tratamiento controversial porque varía de acuerdo a la condición y a la edad del paciente. Cuadros o manejo quirúrgico, si es una diverticulitis no complicada, solo resecar el divertículo y suturar el defecto de pared. Si es una diverticulitis complicada, perforado con estrangulación, se tiene que hacer la resección intestinal y posterior anastomosis. Si es un hallazgo incidental en un adulto, por ejemplo, entraron a operar un apendilap, era una apendicitis, hicieron la apendicectomía y cuando estaban moviendo por ahí vieron que en el intestino estaba un divertículo de Meckel, pero el divertículo no tenía nada, no estaba inflamado, fue un hallazgo, simplemente no requiere mayor terapia. Pero si fuera en el paciente pediátrico, probablemente ahí sí esté justificada hacer una resección porque ahí sí podría expresarse en síntomas. Dejamos la patología de intestino delgado y pasamos a lo que es colon. Dentro de colon vamos a revisar diversas patologías benignas y malignas. Dentro de ellos, los pólipos colorectales. Los pólipos son protuberancias en la luz de la mucosa colónica que pueden ser aplanados o protruidos o con tallo. Si son con tallo, se llaman pedunculados. Si son aplanados, se llaman sésiles. De ellos, ¿qué debo decir? El más malo, el que tiene más riesgo de cáncer, los sésiles, ¿no? Los aplanados. Se encuentran hasta en un 30% de la población a partir de los 50 años y de ahí incrementan su porcentaje, su incidencia conforme avanza la edad. Características clínicas, la mayor parte de estos pólipos, ¿dónde está ubicado? En rectos sigmoides, sobre todo en sigmoides es su localización más frecuente. 50% de ellos son múltiples, es decir, no vamos a encontrar solo un pólipo, vamos a encontrar múltiples pólipos distribuidos en todo el marco colónico. La mayoría de ellos asintomáticos, no tienen un sangrado muy típico que digamos, tenesmo, obstrucción intestinal o secreción de moco puede ser parte de su clínica. Y en la mayoría de casos van a ser detectados en un control o en un estudio endoscópico en pacientes ya sea asintomáticos o sintomáticos o que se realice screening en un paciente que tenga factores de riesgo para desarrollar cáncer.
De acuerdo a los tipos de pólipos, podemos dividirlos en estos dos grupos, ¿no? Pólipos no neoplásicos y pólipos neoplásicos. Dentro de los pólipos no neoplásicos están los pólipos hiperplásicos, los pólipos puramente mucosos, los pseudopólipos inflamatorios y los pólipos submucosos, bajo potencial maligno. Luego, dentro del grupo de los pólipos neoplásicos están pues los pólipos asociados a lipomas, a leiomiomas y a carcinoides. Están los pólipos amartomatosos, los cuales tienen dos variedades, los pólipos juveniles y el síndrome de Peutz-Jeghers. Pólipo amartomatoso en intestino grueso, ¿cómo se llama? Pólipo juvenil. Pólipo amartomatoso en intestino delgado, ¿cómo se llama? Peutz-Jeghers. Esa es la diferencia de los dos amartomatosos. Ahora, el pólipo amartomatoso, si bien por clasificación se le pone en el grupo de los neoplásicos, este es el que menos potencial maligno tiene. En resumidas cuentas, es el menos malo de todos, ¿no? Bajo potencial maligno. Si está en colon, pólipo juvenil. Si está en intestino delgado, Peutz-Jeghers. ¿Cuál es el más malo? ¿Cuál es el que sí me debería tomar la atención? Los pólipos adenomatosos. Estos pólipos adenomatosos son inclusive considerados premalignos. Y esos tienen diversas variedades, incidencias y características propias. ¿Qué debemos tener en cuenta? En ellos podemos ya encontrar cáncer invasivo, podemos encontrar una progresión de enfermedad. Y recuerden que los pólipos adenomatosos se pueden dividir en tres tipos: tubulares, tubulovellosos y vellosos. ¿Cuál es el más frecuente? Pólipo tubular. ¿Cuál es el que tiene mayor posibilidad de degeneración maligna? ¿Cuál es el más malo? El velloso. ¿De acuerdo? Y acá un cuadrito que me permite hacer una diferencia muy significativa de los dos pólipos adenomatosos más importantes. El más malo y el menos malo, por decir así. Miramos acá. Pólipos tubulares es el más frecuente, pólipo velloso menos frecuente. Si encontramos un pólipo menor a 2 centímetros, probablemente sea un tubular, pero si tiene mayor a 2 centímetros, probablemente sea velloso. Si es pediculado o pedunculado, probablemente sea un tubular, pero si es sésil, probablemente sea velloso. Potencial maligno, los tubulares, bajo potencial maligno. Los vellosos, alto potencial maligno. Distribución, los pólipos tubulares pueden estar en cualquier parte del colon recto. En cambio, los pólipos vellosos, ¿dónde le gusta estar? Colon izquierdo. Y recuerden que el colon izquierdo es el lugar más frecuente de localización de los cánceres de colon. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, mira, aquí está una diferencia bien significativa de estos pólipos. Recuerden que los estudios o el diagnóstico de estos pólipos colorectales es la endoscopía, ¿no? Mediante esa manera los vamos a identificar. Y también la colonoscopía no solo va a ser diagnóstica, sino también terapéutica, ya que el procedimiento de elección para tratar estos pólipos se llama polipectomía completa. Se coloca un lazo en el pedículo o tallo del pólipo, se estrangula, se reseca el pólipo y se envía a estudio anatomopatológico. ¿Cuándo está indicado hacer estos estudios? Cuando el paciente tenga síntomas, cuando haya riesgo de malignidad, o cuando ya haya malignidad o tengamos clara evidencia de que son pólipos adenomatosos. ¿Cuál es el procedimiento de elección para tratarlos? Polipectomía endoscópica completa. Posterior a ello, seguimientos frecuentes para evaluar la posibilidad de crecimiento de más pólipos y que estos se degeneren en cáncer de colon. ¿Qué pasa si sacamos el pólipo, enviamos el pólipo a anatomía patológica y te dicen cáncer en el pólipo? Si ese cáncer no sobrepasa la muscularis mucosae, es decir, es un cáncer in situ, con la polipectomía el paciente está curado. Pero si te dice que el carcinoma sobrepasó la muscularis mucosae y comprometió el resto de capas del pólipo adenomatoso, aquí el paciente debe ser resecado quirúrgicamente. Es decir, se le debe hacer colectomía al paciente. Y eso lo vamos a valorar de acuerdo al estudio anatomopatológico de ese pólipo. El cáncer colorectal tiene diversos factores de riesgos. Paciente mayor a 50 años, probabilidad de que lo pueda tener. Hay compromiso genético también asociado al cáncer colorectal, la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos también está como factores genéticos, alto riesgo de cáncer colorectal también está como antecedentes genéticos importantes. Condiciones colónicas que pueden llevar a que un paciente desarrolle cáncer de colon, pólipos adenomatosos. ¿Qué pólipos? ¿Los tubulares o los vellosos?
Obviamente los vellosos son los más malos, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal. Si mi paciente tiene colitis ulcerativa y una colitis ulcerativa de varios años de evolución, riesgo de cáncer de colon. Si mi paciente tiene cáncer colorectal previo o ya fue tratado de cáncer colorectal previo, esto puede tener recurrencia, puede volver a aparecer y desarrollar nuevamente otro cáncer de colon. La dieta, alta cantidad de grasas, carnes rojas o poca fibra en la dieta puede conllevar a que se desarrolle cáncer de colon. Tabaco también. Diabetes y acromegalia también pueden hipertrofiar las células de la mucosa colónica y estas cuando crecen no crecen en condiciones normales y esto puede llevar a un cáncer de colon. Recuerden que el tipo más frecuente de cáncer colorectal, ¿cuál es? Y esto ya lo dijimos, miren, en esófago, ya de eso ya lo saben ustedes. ¿Cuál es? Adenocarcinoma. Y acá se da una secuencia, la llamada secuencia adenoma-carcinoma. ¿Qué quiere decir? El paciente primero tiene un pólipo adenomatoso, que como es asintomático, no llevó a ningún estudio endoscópico, colonoscópico. Este progresivamente fue creciendo en el tiempo y se fue transformando en un tumor y terminó en un cáncer colorectal. Esa es la secuencia más importante o más frecuente del cáncer. Esto es lo que se llama el cáncer de colon esporádico. ¿Qué quiere decir? Es el paciente que tiene cáncer de colon y es el primero dentro de su familia, que no hay transmisión genética, no hay familiares que tengan el mismo problema. Y esa es la forma más frecuente de presentación del cáncer de colon esporádico. De todas las localizaciones que puede tener el cáncer de colon, el sigmoides es la localización más frecuente, es decir, colon izquierdo. Manifestaciones clínicas, asintomáticos, puede tener HDV, puede haber dolor abdominal, puede haber cambios en el hábito intestinal, debilidad, anemia, pérdida de peso, masa palpable, cuadros obstructivos, diferentes formas de presentación del cuadro de cáncer de colon. Pero debo tener en cuenta que hasta en el 20% de los casos ya pueden tener diagnóstico de metástasis a distancia. Pueden ya tener metástasis a distancia en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Extensión directa hacia un órgano vecino, a través de la vía linfática, comprometer los ganglios linfáticos regionales o a distancias. Pueden dar un ganglio de Virchow, un cáncer de colon. Diseminación hematógena, recuerden, a través de lo que es el hígado. Recuerden que todo el drenaje del colon, ¿a dónde se va? Sistema venoso portal. Por lo tanto, el hígado corresponde a su lugar más frecuente de metástasis. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Todo lo que es colon, ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, todo donde drena, porta. Por lo tanto, lugar más frecuente de metástasis, hígado. Pero acá debo hacer una salvedad. Recto. ¿Cuál es la diferencia con el recto? Tercio superior del recto, ¿a dónde drena? Mesentérica inferior, porta, hígado. Por lo tanto, el lugar más frecuente de metástasis del tercio superior del recto también es el hígado. Ahora, ¿cuál es el drenaje venoso del tercio medio y del tercio inferior del recto? La sangre de esas dos porciones del recto, ¿a dónde se va? A la vena ilíaca, vena cava inferior, corazón, pulmón. Miren la diferencia. Tercio superior del recto, lugar más frecuente de metástasis, hígado. Tercio medio, tercio distal del recto, lugar más frecuente de metástasis, pulmón. Solo por drenaje venoso. Clasificación de Dux. De acuerdo al compromiso de la pared y de acuerdo al grado de afectación linfática o de algún órgano a distancia, sobrevida de la enfermedad. Recuerden que lo que más me interesa de un paciente que es operado por cáncer es su sobrevida. Es decir, ¿cuántos de esos pacientes que ya fueron operados están vivos a 5 años? Eso es lo más importante. No me interesa si salió rápido de alta, si se fue comiendo bien, si no se le infectó la herida, eso es lo de menos. Me interesa cuántos de esos pacientes que se operaron por cáncer están vivos 5 años después de la cirugía. Ese es el pronóstico y esa es la sobrevida. Miren, clasificación de Dux, de la A hasta el D. Dux A es el paciente que tiene células neoplásicas que solo comprometen la mucosa. Pues es el estadio más inicial, ¿no? Idealmente todos los pacientes deberían ser diagnosticados en ese estadio. No hay compromiso linfático. Este paciente operado, 90% vivos a 5 años. Una sobrevida muy buena para el paciente. Dux B, paciente que tiene compromiso tumoral de todas las capas de la pared colónica, pero sin compromiso ganglionar. Si este paciente es operado, 75% de sobrevida a 5 años, que no es nada despreciable, ¿no? Es un buen número. Paciente que tenga Dux C,
tiene compromiso de la pared colónica, pero con invasión linfática. Y miren, reduce la sobrevida al 50%. Así lo hayan operado en el mejor lugar del mundo. DUX-D, paciente que tenga tumor en la pared de colon, pero que ya hizo metástasis a distancia. Por ejemplo, al hígado. Así lo opera en este paciente, a 5 años, 5% de sobrevida. Vean ustedes la diferencia de acuerdo al estadio de enfermedad, al compromiso ganglionar y compromiso metastásico. Este cuadrito, miren, nos resume bastante lo que es la clínica del cáncer de colon, que es una clínica muy preguntada, ya sea en tipo caso clínico o preguntas de definición. Por ejemplo, aquí lo dividimos el cáncer de colon en 3 cosas, ¿no? Cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, cáncer de recto. ¿Qué debo recordar? El colon derecho, ¿de qué se diferencia el colon izquierdo? ¿Qué diferencia se encuentra entre colon derecho y colon izquierdo? Primero, ¿cuál tiene mayor diámetro, mayor luz? ¿Cuál es más ancho? El colon derecho tiene más luz que el colon izquierdo. El colon izquierdo es estrecho por naturaleza. ¿Qué tipo de contenido? Mejor dicho, ¿en qué estado encuentro el contenido del colon derecho? Estado, sólido, líquido, gaseoso. Líquido, ¿no? En cambio, ¿en qué estado encontramos el contenido del colon izquierdo? Sólido, semisólido, pastoso, por ahí, ¿no? En esas condiciones. ¿Cuál es la función del colon derecho? Reabsorbe líquidos. ¿Cuál es la función del colon izquierdo? Secreta moco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si con estas condiciones normales, que es algo normal de nuestro colon, le pones un tumor en el colon derecho? El colon derecho es ancho. Le pones un tumor, la luz se puede reducir, pero como es agua, puede que sea un huequito chiquito y el agua pasa y no causa problema obstructivo. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con tumor de colon derecho puede tener un tumor inmenso, pero basta que tenga un huequito, el agua pasa sin problemas y tu paciente no se obstruye. En cambio, ¿qué pasa si en la acera del frente le pones un tumor en el colon izquierdo? La luz es estrecha, le pones un tumor, se reduce más. Y si el contenido es sólido, semisólido, ¿qué va a pasar? Cuadro obstructivo. Por eso dicen, tumores de colon izquierdo son más cuadros obstructivos intestinales. En cambio, los tumores del colon derecho son tumores más ulcerados y por lo tanto producen sangrado, pero una anemia de tipo crónica. Y eso lo podemos ver en este cuadrito. Dicen, tumores de colon derecho representan el 25%, los de colon izquierdo, los más frecuentes, 35%, los tumores de recto, 30%. Es decir, primer lugar, izquierdo, segundo recto, tercero derecho. Característica de colon derecho, lesiones exofíticas con sangrado oculto. Baja de peso, rara vez cuadros obstructivos, signos, anemia ferropénica y masa palpable en cuadrante inferior derecho. Clínica de los tumores de colon derecho. Colon izquierdo, lesiones anulares, lesiones invasivas que generan cuadro obstructivo, dolor abdominal, pero previo al cuadro obstructivo, el paciente comienza a modificar su hábito defecatorio. De lo que hacía de posiciones normales de gran calibre, ahora hace de posiciones adelgazadas. Eso es lo que le llamaban heces acintadas. Y eso puede ser una clínica de un cuadro obstructivo intestinal. Me voy a lo que es recto. Lesiones ulcerativas que pueden producir obstrucción, tenemos sangrado rectal, masa palpable al tacto. ¿Cuál es su clínica más frecuente? Rectorragia. Y si quiero definirlo en 3 palabras simples. Cáncer de colon derecho, anemia. Cáncer de colon izquierdo, obstrucción. Cáncer de recto, rectorragia. Ahí está resumido en 3 palabras todo lo que es el cáncer de colon o cáncer colorectal. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, de todos los tumores colorectales, haciendo la sumatoria de todo, ¿cuál es la clínica más frecuente? Agrupando a todos los tumores de colon recto. Rectorragia. ¿Sí? La clínica más frecuente de todos los tumores colorectales es rectorragia. Pero si lo agrupamos derecho, izquierdo, recto, derecho, anemia crónica, izquierdo, obstrucción, recto, rectorragia. Recuerden que los pacientes, a partir de los 50 años, deben tener estudio endoscópico, así sean asintomáticos, porque a partir de esa fecha debe hacerse el screening para valorar masas polipoideas y más aún ver si hay cáncer de colon. Sobre todo, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, hacer la endoscopía mucho más antes todavía, inclusive 10 años antes. Si no quieren hacerse endoscopía, sangre oculta en heces, o sigmoidoscopía únicamente, o sangre oculta más sigmoidoscopía,
Muchos años atrás se utilizaba el enema varitado, el enema doble contraste, para ubicar el signo de mordida de manzana o de corazón de manzana. Pero recuerden que idealmente el estudio endoscópico es el mejor. Siempre es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer. Colonoscopía más biopsia. Todo paciente con cáncer de colon debe ser estadiado y el mejor estudio o el mejor método diagnóstico para estadiaje siempre es la tomografía. De esa manera puedo definir la localización del tumor, si está solo comprometiendo el colon, los ganglios linfáticos comprometidos y sobre todo si hay o no metástasis a distancia. Recuerden que hay un marcador muy utilizado para cáncer de colon, que es el CEA, que se debe valorar tanto en el preoperatorio, posoperatorio y también en el seguimiento ambulatorio de este grupo de pacientes. En el caso del tratamiento del cáncer de colon, recuerden, tipo de cáncer más frecuente en el colon, adenocarcinoma. Tratamiento de elección del adenocarcinoma resecable es resección quirúrgica, en este caso colectomía. ¿Ven? Y acá dice, tratamiento de cáncer de colon, idealmente resección R0. ¿Qué cosa es R0? Por si acaso no es el interno que han ascendido. Por si acaso, este es mi R0, le dicen al interno, su mano derecha. Existen tres tipos de resección oncológica, resección R0, R1 y R2. ¿Qué significa resección R0? Yo entro a sala a operar a un paciente, identifico un tumor en el colon derecho, por ejemplo, y digo, vamos a cortar el colon. Como mínimo 5 centímetros por encima y como mínimo 5 centímetros por abajo del tumor. Es decir, yo debo cortar el colon en una zona libre de enfermedad. A mi vista, a mis ojos, yo digo, este es colon sano, corto por ahí. Macroscópicamente, zona libre de enfermedad. Pero ¿quién es el que debe corroborar que en verdad esa zona no esté comprometida? El patólogo. El patólogo tiene que decir bordes quirúrgicos libres de enfermedad. Si yo tengo una cirugía en la cual tenga borde quirúrgico macro y microscópicamente libre de enfermedad, eso se llama resección R0. Y esta es la cirugía ideal que se le debe dar a todo paciente que tiene cáncer. Es decir, yo debo sacar toda la enfermedad. ¿Qué pasa si se hace la resección quirúrgica? El cirujano dice, no, esta zona es normal, cortamos el colon. Mandan la pieza operatoria y el patólogo te dice borde quirúrgico comprometido por enfermedad. Es decir, macroscópicamente parecía que no había, pero microscópicamente sí había. Eso se llama resección quirúrgica R1, que significa que se ha quedado enfermedad en el paciente. Y este paciente va a ser tributario de adyuvancia, es decir, darle quimioterapia posoperatoria. Y luego está la resección R2, en la cual se hace cirugía paliativa, en muchos casos cortar a través del tumor. Y eso solamente en cuadros de emergencia o, como les decía, solo por cirugía paliativa. Siempre se deben sacar ganglios, así como en el estómago se sacaban ganglios, en colon también se sacan ganglios, mínimo 12 ganglios para estudio anatomopatológico. Cuando los tumores son no resecables o son cuando son tumores colorectales muy avanzados, se puede hacer cirugía paliativa. Recuerden que uno de los cuadros más frecuentes que pueden presentar los tumores colorectales son la obstrucción. Entonces, para prevenir que un paciente se obstruya, ¿qué es lo que hay que hacerle? Derivar el tubo digestivo. Hacerle una ostomía, una colostomía, puede ser suficiente para evitar esta complicación que puede ocurrir en este grupo de pacientes. Ahora, localización más frecuente de la metástasis colorectal, hígado. ¿Qué pasa si un paciente que tiene cáncer de esófago, estómago, páncreas, duodeno, hace metástasis al hígado? Se considera estadio final de la enfermedad. Ese paciente, lo operes, no lo operes, le des quimioterapia, no le des quimioterapia, igualito es. Su sobrevida va a ser la misma, el paciente va a tener la misma evolución tórpida y en pocos meses va a pasar a mejor vida. Estadio final de la enfermedad. Pero, en el caso del cáncer colorectal, si el paciente tiene tumor colorectal y tiene metástasis, este es el único cáncer en el cual se saca el tumor colorectal y se saca la metástasis y el paciente tiene una mejoría en la sobrevida. Es el único caso en el cual se puede hacer la resección, tumor primario y metástasis. Aquí sí se obtiene beneficio. Algo con relación a las ostomías. Recuerden que las ostomías es cuando un segmento de la pared del tubo digestivo lo hemos abocado a la pared, que puede ser para desfuncionalizar o para proteger algún segmento distal. Pueden ser permanentes o temporales. Por ejemplo, una ileostomía permanente tras una resección de colon total, una proctocolectomía total, una ileostomía terminal. O de repente en un paciente que se le hizo la resección de todo el recto y todo el ano,
es decir, una resección abdominoperineal y se le hace una colostomía de forma definitiva. Otras son las ostomías temporales, que se hacen para solucionar una emergencia como es un cuadro obstructivo o también para proteger una anastomosis distal. Por ejemplo, mire, acá al paciente le han resecado un segmento de recto y han anastomosado el colon con el recto muy distal. Esta anastomosis se le considera en algunos casos anastomosis de riesgo. ¿Por qué? Porque se pueden fistulizar y se pueden abrir. Una forma de asegurarme que esta anastomosis no se va a complicar y va a cicatrizar en condiciones adecuadas es evitar que por aquí pase el contenido intestinal. ¿Cómo haría para evitar que por esta anastomosis que recién he hecho pase el contenido intestinal? Le hago una ostomía por arriba. El contenido viene por acá, sale por la ostomía y por aquí no pasa nada. Queda clausurado. Y de esa manera va a cicatrizar mejor. Cuando vemos que ya no se presentó ninguna complicación, se cierra la colostomía y ya pasa a tener todo su tubo digestivo de forma íntegra. Algunas colostomías con nombre propio, por ejemplo, cuando se hace una colostomía abocada terminalmente a la pared abdominal, eso se llama colostomía terminal o colostomía a lo Hartmann. Luego está la colostomía en asa, o también llamada colostomía de Wagenstein, el nombre propio, que en la mayoría de casos se hace para solucionar problemas obstructivos o desfuncionalizar alguna parte del tubo digestivo. Luego están las colostomías a doble boca. Si son colostomías a doble boca juntas, como la vemos en esta imagen, se llama en cañón de escopeta o colostomía lomiculis. Y si son doble bocas separadas por un puente de piel, se llaman colostomía a lo Devine. Diferentes tipos de ostomías que se utilizan en la parte de cirugía. Seguimos viendo lo que es la patología colónica. En este caso vamos más a lo que es la patología benigna, que es el vólvulo y la diverticulitis, que la vamos a ver en un momento. El vólvulo de sigmoides, bueno, y en sí el vólvulo, es una torsión de un segmento del tubo digestivo a partir de su meso. El colon se puede volvular en 3 lugares: sigmoides, ciego y transverso. Son los 3 lugares que se pueden volvular en el colon. Y lo hemos dicho en frecuencia, el más frecuente es el sigmoides, en segundo lugar es el ciego, y el más raro que se puede volvular es el transverso. Y recuerden que un vólvulo, ¿qué cosa genera? Genera una clínica de obstrucción intestinal. Claro que, ¿qué obstrucción intestinal sería esta? Obstrucción intestinal baja. Recuerden que la obstrucción intestinal baja, ¿cuál es su clínica más frecuente? Distensión abdominal. Dice, causa más frecuente de obstrucción de intestino grueso. Recuerden, ¿cuáles eran las 3 causas de obstrucción de intestino grueso? Vólvulo, cáncer de colon izquierdo, diverticulitis. Primera causa de obstrucción es embarazadas. Y esto, que si bien yo lo tenía como referencia teórica, eso me pasó una vez ya cuando era asistente, ¿no? Hablan mis amigos ginecólogos y me dicen, tenemos una paciente gestante, ya casi a término, 38 semanas, que está con dolor. Nosotros nos parece que tuviera cierto grado de sufrimiento fetal y por eso cesárea, vamos a programar. Pero nos llama la atención porque vemos que por la zona periumbilical nos parece una hernia. Digo, hernia, paciente gestante, abdomen distendido, más bien difícilmente que se presente en hernia porque la pared se distiende marcadamente. Pero nos impresiona que algo está reptando por ahí y no parece ser el Chucky que está dentro. Bueno, ya le digo, pues ya lleven la sala y nos avisan cuando estén en sala. Pero por si acaso, no le hagas Feinstein, le digo. Porque si quiere que yo explore el abdomen, haciéndole una incisión transversa suprapúbica, no voy a poder evaluar el resto del abdomen. Hale mediana. Ya le hizo su mediana. Habló, hace mediana, piel, aponeurosis, músculo, peritoneo. ¿Qué creen que fue lo primero que salió cuando abrió el peritoneo y llegó a la cavidad abdominal? Salió el sigmoides. ¡Pum! Estaba volvulado el paciente. Y ahí dijeron, con razón lleva 5 días que no hace deposiciones y no elimina flatos. Dijeron, ahora tiene explicación todo el dolor abdominal del paciente. ¿Qué tenía? Estaba volvulada la paciente. Abrieron el útero, o sea, rechazaron el colon sigmoides por un lado, abrieron el útero, sacaron el Chucky, estaba mejor que el ginecólogo, mejor que todos los que estaban en sala. O sea, el problema era el vólvulo, no es la que el paciente tenía sufrimiento fetal. El sufrimiento era el ginecólogo más bien, ¿no? Sacaron el Chucky, cerraron todo eso y ya nosotros entramos para hacer la resección y anastomosis, ¿no? O sea, en verdad, eso yo lo tenía como referencia teórica, pero hasta que lo vi una vez en un paciente, ¿no? Etiopatogenia, megacolon. El colon sigmoides está más largo y de un diámetro mayor a lo habitual. ¿Y esto qué genera? Que pueda haber tendencia a la rotación.
Si el meso está más retraído, también más posibilidades de que esto ocurra. Si el paciente tiene dieta rica en residuos, se estreñe frecuentemente, pacientes ancianos que vengan de zona de altura de nuestro país, estreñidos, abuso de psicotrópicos, abuso de laxantes, diabéticos y cirugías previas, también factores de riesgo para que desarrollen vólvulo de sigmoides. Clínica, dolor. ¿Por qué? Por el cuadro obstructivo. ¿Cuál es la clínica de obstrucción digestiva baja? Distensión abdominal, pero es una distensión abdominal que se describe como asimétrica. Normalmente un paciente que está distendido a partir de asas delgadas, la distensión es así hacia adelante, como si fuera una gestante. En cambio, la obstrucción del vólvulo es así. Comienza en fosa ilíaca izquierda y se va hasta hipocondrio derecho, así, de forma oblicua. Esa es la distensión de un paciente volvulado. Obviamente no flatos, no deposiciones, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta? Radiología. A veces con una radiografía simple de abdomen podemos hacer el diagnóstico de vólvulo de sigmoides. Grano de café en cuadrante inferior izquierdo o imagen en omega en cuadrante inferior izquierdo, típico de vólvulo de sigmoides. Años atrás se utilizaba el enema varitado y cuando se utilizaba el enema varitado tenían esta imagen, lo que muchos le decían el signo de espada de naipes en cuadrante inferior izquierdo. Tratamiento del vólvulo de sigmoides. Si es un vólvulo de sigmoides no complicado, manejo endoscópico. ¿Qué quiere decir? Llamamos a nuestros amigos gastroenterólogos que le hagan una colonoscopía y con eso se puede devolvular el sigmoides. ¿Hay gastroenterólogo todos los días del año, las 24 horas del día? No. ¿Qué se puede hacer como una alternativa? Sondita rectal. ¿No? Le pones la sondita rectal y con eso también puedes devolvular el sigmoides. Se puede conseguir esa devolvulación hasta en un 70%. Si es que esto se da, si lograste devolvular, le haces su plaquita de control y en verdad ya se devolvuló, se solucionó el cuadro obstructivo, este paciente debe quedarse hospitalizado. No porque pudiera ocurrir una complicación, sino porque si está volvulado y ya vino con este problema a la emergencia, es probable que si tú le des de alta, regrese nuevamente complicado. Lo ideal es hacer el manejo definitivo. ¿Qué quiere decir? El paciente se debe hospitalizar. 3 o 4 días después debes hacerle la cirugía electiva. ¿Cuál es la cirugía electiva a utilizar para tratar definitivamente a este paciente? Sigmoidectomía más anastomosis primaria. Inclusive por vía laparoscópica, si quieren, pueden hacer el paciente. De esa manera ya te evitas que el paciente vuelva a volvular. Y ya le estás dando el tratamiento definitivo al paciente. Obviamente, si es que lo devolvulaste de manera endoscópica. Ahora, ¿cuándo está indicada la cirugía de emergencia en el paciente que tiene vólvulo de sigmoides? 1, falló la colonoscopía. Intentaron hacer la colonoscopía, no se pudo. Sonda rectal, no se pudo. Si esto no se puede, hay que operar. O que el paciente tenga signos de estrangulación. Si hay signos de complicación, hay que operarlo. Lo llevaste a sala al paciente. Tu paciente está volvulado, pero no tiene complicación, es decir, no está estrangulado, está viable todavía el intestino. Tratamiento de elección, sigmoidectomía más anastomosis primaria. En cambio, si el vólvulo de sigmoides está perforado, está necrosado, está estrangulado, ¿cuál es el tratamiento de elección? 1, resecar sigmoides, sigmoidectomía. Paso 2, colostomía terminal de colon descendente. Paso 3, cierre de muñón rectal. ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto se llama operación de Hartmann o procedimiento de Hartmann. Este es el tratamiento indicado para un vólvulo de sigmoides complicado. Si no está complicado, sigmoidectomía, anastomosis primaria. ¿De acuerdo? Listo. Vólvulo de ciego. Como decía, este es el segundo en frecuencia en el colon. Torsión del ciego a través del eje mesentérico condicionando una obstrucción de asa delgada. 15% de todos los vólvulos intestinales, edad más frecuente que el vólvulo de sigmoides. Recuerden que el paciente que tiene vólvulo de sigmoides, yo me espero pues que sea un abuelito que venga de zonas de altura que tenga el sigmoides volvulado. En cambio, vólvulo de ciego, pacientes jóvenes. ¿Y esto por qué? Porque es causado por una anormalidad congénita en la fijación incompleta del ciego. Traducido al castellano, mi paciente tiene malrotación intestinal. O como a veces le digo, ahí en los hospitales, en los internos, defecto de fábrica del paciente, ¿no? Viene falladito de nacimiento. Normal. Esófago, estómago, duodeno, la T significa Treitz, ángulo de Treitz. Todos estos puntos, mesenterio, y aquí sobre esto se fija las asas delgadas, ciego apéndice en fosa ilíaca derecha,
colon ascendente en parietocólico derecho, colon transverso, ascendente sigmoides. Normal. Mira qué pasó en el paciente que está mal rotado. El ciego, ¿dónde está? Está en la línea media. El mesenterio ni siquiera está fijado. A nivel duodenal, unas bandas que la están cruzando. ¿Esto qué genera? Que el ciego esté libre en la línea media del abdomen. Por lo tanto, esto se puede girar y esto genera el vólvulo de ciego. Por eso es que esto va a ocurrir en pacientes más jóvenes. Porque esto el paciente, ¿desde cuándo lo tiene? Desde que nace. Por eso siempre esa va a ser la clínica más frecuente en esos pacientes. Clínica de obstrucción, ¿cierto? Dolor, distensión, estreñimiento, progresión clínica, y acá debemos tener en cuenta algo. La pared del colon es mucho más delgada del intestino delgado. Cuando la pared del colon se distiende, puede desgarrarse y el ciego inclusive puede estallar, puede abrirse espontáneamente. Y ese es uno de los riesgos más importantes cuando hay obstrucción baja. ¿Qué debo tener en cuenta? Imagen en grano de café, pero en cuadrante inferior derecho. Esta es la imagen de un paciente que tiene vólvulo de ciego. Es la imagen típica para estos pacientes. ¿Qué otra imagen se puede encontrar? La imagen de pico del oro, que también le pueden encontrar en esos casos. Tratamiento de elección para un paciente que tenga vólvulo de ciego. Aquí ya no hay descompresión endoscópica ni nada por el estilo. Cirugía. ¿Y cómo se llama esa cirugía? Hemicolectomía derecha. Es decir, se reseca ilion terminal, ciego apéndice, colon ascendente y un poquito de transverso. Y para restituir el tránsito intestinal, el ilion se anastomosa con el colon transverso. Hemicolectomía derecha más ilio transverso anastomosis es el tratamiento de elección para todo paciente que tenga vólvulo de ciego. Llegamos a esta patología que se llama la patología diverticular. Como lo mencionamos hace un momento, ¿qué divertículos son los que encontramos en el colon? ¿Verdaderos o falsos? Son divertículos falsos, ¿sí? Son comprometidos específicamente por herniación de la mucosa a través de la pared o a través de las capas musculares. Son divertículos falsos de todo el colon. Sigmoides es la localización más frecuente. Y recuerden que el paciente que solo tiene divertículos en el colon y no tiene ningún tipo de síntomas, ¿cómo se llama? Diverticulosis. Pero si el paciente hace inflamación o hace sangrado, eso se llama enfermedad diverticular del colon. Dos tipos de manifestación: hemorragia o diverticulitis. Ahora miren, historia natural de los pacientes que tienen divertículos en el colon. 75% asintomáticos. Solo 25% alguna vez hace síntomas. De ellos, el 25% sangra, el 75% se inflama. De los que sangraron, solo la tercera parte hace hemorragia masiva que requiere transfusión y que en el peor de los casos requiere cirugía. De los que hicieron diverticulitis, 25% hace diverticulitis complicada, el 75% hace diverticulitis no complicada en el primer ataque. De ellos, la tercera parte hace diverticulitis recurrente, luego el otro tercio hace síntomas no específicos post-diverticulitis y el tercio restante queda asintomático de por vida. Esta es la historia natural de los pacientes que tienen divertículos colónicos. Diferentes formas de manifestación: asintomáticos, dolores espásticos, diverticulitis aguda, abscesos pericolónicos, perforación de un divertículo, hemorragia diverticular, fistulización. Recuerden que los divertículos colónicos se pueden fistulizar al tubo digestivo o otro aparato o sistema. ¿Cuál es el órgano al cual se fistulizan con mayor frecuencia? Vejiga. Los divertículos colónicos con más frecuencia se fistulizan a la vejiga. ¿Y eso qué condiciona? Que la materia fecal se pase a las vías urinarias, condicione emisión de gas por la orina y fecaluria, lo cual es una complicación muy severa para los pacientes. Y otro es que condicione a cuadros obstructivos. Miren, el paciente pasó por una diverticulitis aguda, todo edematizado, inflamado. Cuando toda esta diverticulitis aguda pasó y solucionó, mira cómo quedó el colon después. Quedó más reducido de lo que normalmente era. Y si esto está reducido, ¿qué cosa genera? Más obstrucción intestinal. Les recuerden, ¿cuál era la tercera causa frecuente de cuadro obstructivo de causa colónica? La diverticulitis. Primero era vólvulo, luego era cáncer del colon izquierdo y luego diverticulitis. Y viendo la hora y viendo otras características antes de seguir con la visualización de esto, algo que pasó de R3, ¿no? R3 de emergencia, obviamente opera las emergencias que llegan, laparotomías, traumas, apendicitis, perforaciones y demás. Interconsulta de medicina.
Paciente que viene con historia de obstrucción intestinal. Nos muestran la placa y se veía ciego distendido, ascendente distendido, transverso distendido, descendente distendido y entre unión descendente sigmoides un stop. No gas en sigmoides, no gas en recto. Paciente distendido y te decía que no hacía deposiciones una semana. Por ahí dice edad 60 años y ya para agregarla más dice, sí, estos últimos meses baja de peso. Con toda esa clínica, ¿qué sospechan? Cáncer de colon izquierdo, ¿no? Ubicación colon izquierdo, más de 50 años, baja de peso, no deposiciones, no flato. Dice, no, este es un cáncer. Pero el residente de cirugía no piensa en cáncer. ¿Qué cosa piensa el residente de cirugía? Esta es mi colectomía de izquierda. Esta es mi cirugía que me voy a operar de emergencia. Obviamente, si tienes sospecha de cáncer, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Lo operas de frente? No, pues no hay que ser tan avesados tampoco. Tomografía. Con eso ves resecabilidad, ¿no? ¿Ves la imagen de tomografía? Imagen a nivel de colon izquierdo circunscrita con reducción de la luz. Parece cáncer. ¿Ves signos inflamatorios alrededor? Dice, esto parece reacción desmoplásica de cáncer. Ganglios linfáticos no tiene. Metástasis hepática no tiene. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Probablemente un cáncer de colon izquierdo resecable. Paso siguiente, convencer al asistente de turno para meterlo a sala. Se mete a sala. Colectomía izquierda oncológica con disección ganglionar y todo lo que corresponde a una cirugía por cáncer. Anastomosis colorectal. ¿Qué creen que salió de la pieza operatoria? Diverticulitis. Era diverticulitis lo que tenía el paciente. Que tenía toda la pinta de un cáncer. Intraoperatoriamente parecía inclusive un cáncer. Diverticulitis. Cuadro inflamatorio a nivel de sigmoides. Dolor en fosa ilíaca izquierda. Reacción peritoneal en fosa ilíaca izquierda, alteración en el hábito defecatorio, fiebre, también va a ser parte de la clínica de estos pacientes. Todo paciente con diverticulitis debe tener un hemograma para visualizar leucocitosis de desviación izquierda y también debo tener un estudio de imágenes, tomografía contrastada, porque con la tomografía yo voy a definir el estadio Hinchey. Estadio Hinchey para diverticulitis, Hinchey 1, flemón o absceso pericolónico pequeño. Hinchey 2, absceso retroperitoneal, pélvico o intraperitoneal. Hinchey 3, paciente con peritonitis purulenta. Hinchey 4, paciente con peritonitis fecaloidea. 4 Hinchey definidos por la tomografía. Paciente que tenga diverticulitis, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento médico. El tratamiento médico, dar antibióticos, cefalosporina de tercera más metronidazol, se da sobre todo en los pacientes con diverticulitis no complicada, Hinchey 1, Hinchey 2. Asimismo, si mi paciente tiene Hinchey 1, solo antibióticos. Si mi paciente tiene Hinchey 2, antibióticos y hay que drenar el absceso. Idealmente el absceso debo drenarlo de la manera menos invasiva posible. ¿Cuál es? Drenaje percutáneo. ¿Cuándo está indicada cirugía electiva para los pacientes que tienen episodios de diverticulitis aguda? Si mi paciente hizo diverticulitis aguda, le di tratamiento antibiótico, bajó la inflamación, mi paciente salió de alta, ¿cuándo le digo a ese paciente? Debes operarte de forma electiva para prevenir episodios posteriores. Aquí los vemos. ¿Cómo se llama la cirugía electiva? Sigmoidectomía más anastomosis primaria. ¿Por qué le sugiero hacerse cirugía electiva si ya se le enfrió el cuadro? Para disminuir los riesgos asociados a diverticulitis recurrente. ¿Qué pacientes? Pacientes con comorbilidades. Si mi paciente es diabético, si mi paciente es un paciente inmunosuprimido, con corticoterapia crónica, este paciente debe evitar tener cualquier foco infeccioso. Por lo tanto, mejor le saco el sigmoides y me evito que haga una diverticulitis, porque no voy a poder tratar a este paciente dándole inmunosupresores y dándole antibióticos a la vez. No voy a tener una respuesta muy buena en este paciente. Segundo, gravedad y frecuencia de ataques. Se dice que si un paciente tiene 2 o más episodios de diverticulitis en un año, debe operarse. No debe esperar que le dé un tercer episodio porque este puede ser mucho más grave. Que tenga 2 o más, quirúrgico electivo. Inmunosupresión, pacientes trasplantados. Yo tengo un paciente trasplantado renal, un trasplantado hepático, que tiene que tomar inmunosupresores todos los días. Debo evitar al máximo que este paciente por algún motivo se me infecte, porque si no, se va a complicar todo en este paciente. ¿Cuándo está indicada la cirugía de emergencia en un paciente que tiene diverticulitis? Cualquier peritonitis, fecaloidea o purulenta, se opera. Si está perforado, se opera.
Si le di antibióticos y analgésicos y mi paciente no mejora, más bien cada día se está poniendo más séptico, debo hacer cirugía en estos casos. Este cuadrito nos ayuda bastante para poder definir estadio Hinchey, descripción del mismo y manejo. Hinchey 1, ¿qué cosa es? ¿Flemón o plastrón o un paciente que tenga un absceso pericolónico pequeño? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Antibióticos. Hinchey 2, absceso grande o fistulización. Absceso mayor a 5 centímetros en pelvis, retroperitoneo o intraperitoneal. Si este paciente tiene absceso, drenaje de absceso más tratamiento médico es el tratamiento de elección. O antibióticos, tratamiento de elección. Hinchey 3 y Hinchey 4, ¿qué tienen? Peritonitis. Ahora, mi paciente, ¿por qué hace peritonitis purulenta? Porque el absceso del Hinchey 2 se rompió. Si este absceso se rompe, se transforma en un 3. Se transforma en una peritonitis purulenta. Si hay peritonitis purulenta, quirúrgico. Si mi paciente tiene un divertículo y ese divertículo se perfora y la materia fecal comienza a salir a cavidad, este es peritonitis fecaloidea, también es quirúrgico. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para un paciente que tiene Hinchey 3, Hinchey 4? Procedimiento de Hartmann, operación de Hartmann. ¿Y en qué otra patología utilizamos el procedimiento de Hartmann? Vólvulo de sigmoides, complicado. Acá lo vemos, sigmoidectomía, colostomía terminal de descendente, cierre de muñón rectal. Ahora, ¿mi paciente queda con colostomía de por vida? A partir de los 3 meses o 90 días yo lo puedo hospitalizar para hacer la restitución de tránsito. Dice, mujer de 60 años consulta por sangrado rectal y baja de peso de 10 kilos en un mes. Cambios en el hábito defecatorio, sensación de pujo y moco. Proctosigmoidoscopía, adenocarcinoma de sigmoides medianamente diferenciado. ¿Cuál es el examen para evaluar la diseminación de la enfermedad? ¿Qué pedimos? Ecografía, tomografía, colonoscopía o radiografía de abdomen. Tomografía, recuerden, ¿qué busco? TNM, tumor nódulo metástasis. 53 años, que tiene un tiempo de enfermedad de 48 horas, ingresa a la emergencia por dolor en fosa ilíaca izquierda. Luego se irradia todo el abdomen inferior. Signos de irritación peritoneal en todo el abdomen. Antecedentes de cuadros similares en 2 oportunidades, pero mucho más leve. ¿Cuál es la mejor posibilidad diagnóstica para este paciente? Dice, ¿sería una apendicitis aguda? Empezó en fosa ilíaca izquierda, esto debería estar en fosa ilíaca derecha. ¿Sería un vólvulo colónico complicado? Si fuera un vólvulo colónico, ¿cuál sería la clínica? Obstrucción intestinal. Y acá no hay obstrucción intestinal. ¿Sería un cáncer de colon perforado? Ya ha tenido antecedente de cuadros similares. Sí, no creo que haya tenido varias perforaciones de colon de forma sucesiva. Es más probable que sea algo diverticular. Cáncer de recto avanzado. Si es cáncer de recto, o me hace rectorragia o me hace obstrucción. En cambio, una enfermedad diverticular complicada, probablemente con peritonitis, porque le duele todo el abdomen, sea lo que tiene el paciente. Dice, 44 años, natural de Puno, que acude a la emergencia con 18 horas de dolor y distensión abdominal, deshidratación moderada, náuseas y anorexia. No elimina flatos. Hemograma normal, presentó cuadro similar hace 2 semanas con resolución espontánea. Nos hablan de clínica de obstrucción. Radiografía de abdomen, signo de imagen de grano de café. ¿Cuál es el diagnóstico primero? Vólvulo de sigmoides. Y acá dice, ¿cuál es el tratamiento previo a la cirugía? ¿Qué debo hacer para resolver ese vólvulo sin operarlo o antes de operarlo? Debo hacerle manejo endoscópico o con el gastroenterólogo, y si no hay gastroenterólogo, sonda rectal, de volvulación endoscópica. Dice, paciente con obstrucción intestinal por cáncer de sigmoides perforado, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Uno dice, no lo podemos clasificar, falso. Punción y aspiración, esto no es un absceso, es una perforación. Drenaje, solo ponerle un drencito al costado del colon perforado, eso va a seguir ahí y se va a seguir contaminando a tu paciente. Colostomía, aquí debería decir colectomía más anastomosis. Colectomía significa sacar el sigmoides perforado, está justificado. Pero si yo tengo una perforación, tengo peritonitis fecaloidea, no se debe hacer anastomosis en ambiente infectado, porque la anastomosis se puede abrir. Recuerden que esto sería el tratamiento de elección si mi paciente estuviera ingresando a sala para manejo electivo del cáncer de sigmoides. No de emergencia, no perforado y no contaminado.
¿Qué es lo que debería hacer acá? Aquí me parece que debería agregarse una palabra aquí. Debería decir operación de Hartmann o debería decir resección más colostomía. ¿Sí? Porque colostomía sola tampoco es la respuesta. Porque recuerden que nosotros no podemos dejar el sigmoides perforado ahí. Dice, 70 años natural de Puno, acude a emergencia con tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por dolor abdominal, distensión y estreñimiento. Signos vitales normales, abdomen distendido, timpánico, ruidos de lucha. Abdomen, radiografía de abdomen simple, signo del grano de café. ¿Cuál es el diagnóstico para este paciente? Vólvulo de sigmoides. Dice, varón de 70 años, hace 5 días, presenta dolor abdominal intenso tipo cólico intermitente y estreñimiento. Hace 72 horas se agregan náuseas y vómitos fecaloideos. Distensión abdominal, timpanismo y ausencia de ruidos tiroideos, imagen radiolúcida en pico de pájaro. Omega o grano de café es lo mismo. En este caso, vólvulo de sigmoides. Dice, paciente varón de 70 años con diagnóstico clínico de vólvulo de sigmoides. En mal estado general, taquicárdico, hipotenso y con reacción peritoneal. Probablemente vólvulo de sigmoides complicado. Me dice cuál es la técnica quirúrgica más adecuada. ¿Hacemos anastomosis o hacemos procedimiento de Hartmann? Procedimiento de Hartmann, es decir, resección más colostomía. Varón de 56 años, desde hace 3 horas, presenta dolor en fosa ilíaca izquierda. Fiebre, vómito, niega, molestias urinarias. ¿Y cuál es la impresión diagnóstica para este cuadro clínico? Dolor en fosa ilíaca izquierda, más que va para diverticulitis colónica. 75 años, hipertenso con fibrilación auricular y dislipidemia. Recuerden que los fibriladores auriculares pueden disparar émbolos. Émbolos no solo para arriba, para el sistema nervioso central, sino también para los vasos mesentéricos. Al examen, distensión abdominal leve, dolor moderado y difuso a la palpación, timpanismo y ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? ¿Sería colecistitis? No dice nada de Murphy. ¿Sería pancreatitis? No hay dolor en faja ni dolor en cinturón. Adenitis mesentérica, no dice nada de un dolor orofaringeo previo. Diverticulitis de sigmoides, hablaría de dolor en fosa ilíaca izquierda y signos de irritación peritoneal. Pero si mi paciente tiene dolor que no se corresponde con la clínica del examen físico abdominal y tiene antecedente de fibrilación auricular, esto se está trombosando en la mesentérica. 60 años con dolor y distensión abdominal de varios días de evolución. Ausencia en la eliminación de flatos. Tacto rectal, se encuentra tumoración dura y estenosante con la que se realiza el diagnóstico de obstrucción intestinal baja, probablemente un cáncer de recto. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es el tratamiento de elección para ese cáncer de recto obstructivo? Dice, hidratación y antibiótico terapia. Con el antibiótico no desaparece el tumor. Segundo, resección y anastomosis. Si es un tumor que has podido palpar a través de un tacto rectal, es un tumor muy bajo. Y en sí, los tumores más difíciles de resecar son los tumores de recto. Hacerlo de manera electiva te va a tomar un montón de tiempo y más aún el colon no está preparado. Vas a contaminar toda la zona. Por lo cual, hacer una cirugía resección anastomosis va más para tratamiento electivo, no de emergencia. Intubación nasogástrica y aspiración. Recuerden que la zona nasogástrica me sirve si la obstrucción es alto-media, no obstrucción baja. Ampliación con aplicación, debe ser acá, de sonda rectal. O sea, van a atravesar el tumor para poder permeabilizar esa zona. No hagan eso, por si acaso. ¿Qué debo hacerle? Una colostomía nomás, ¿no? Para solucionar la emergencia. Este paciente pasará a hospitalización y ahí le harán su tratamiento definitivo.